Bienvenidos a la sesión número 3. Hoy vamos a hablar de la percepción. Vamos a empezar con qué es la percepción y entendemos la percepción como ese proceso a través del cual interpretamos los estímulos de la realidad y la información que vamos sustrayendo a través de los sentidos, como hemos visto anteriormente en la memoria. Y nosotros la codificamos generando una representación de esa información. La percepción al final es una representación activa de lo que ya tenemos, más la información nueva que entra, pues vamos haciendo ese conjunto de información que va generando una percepción sobre nosotros y sobre la vida. La percepción es muy subjetiva, es decir, dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y percibirla totalmente diferente, y esto es muy habitual de estar en una conversación o una discusión o cualquier situación que dos personas lo perciben completamente distinto en base a su sistema de creencias, a lo que han vivido, a cómo están encontrándose emocionalmente en ese momento, a si ya tienen una preestructura de esa conversación o de esa persona. Entonces, pues en primer lugar decir eso, que la percepción es súper individual y muy, muy subjetiva. Cosas que no son percepción. Vale, en primer lugar, percibir no es lo mismo que tener la sensación de, porque percibir es la representación o el significado que hacemos de algo, y tener la sensación de algo es tener esa información en bruto. Es decir, por así decirlo, primero tendríamos la sensación y una vez codificamos esa información de la sensación, pasaríamos a tener la percepción. En general, la información que obtenemos, como hemos visto también anteriormente, se recibe para utilizarla de manera funcional, ya sea para almacenarla, ya sea para realizar predicciones, para generar razonamientos lógicos, ya sea para generar asociaciones. Entonces, la percepción tiene un proceso muy claro a nivel cerebral y es el siguiente. Hay un estímulo físico, lo registramos sensorialmente a través de los sentidos. De los sentidos hay una transducción, como hemos visto, que pasa a procesarse esa información en el procesamiento cerebral, y del procesamiento cerebral pasamos a tener una percepción consciente de las cosas. O sea, no percibimos primero y luego lo gestionamos, no, va todo en camino. Y bueno, dentro de los tipos de procesamiento, que esto lo vamos a ver a lo largo de más capítulos, pero bueno, prefiero dejarlo explicado ya y luego si tenemos que hacer alguna mención, pues lo haremos. Hay dos tipos de procesamiento que es en lo que se basa gran parte de los procesos cognitivos, y serían el procesamiento arriba-abajo y el de abajo-arriba. El de arriba-abajo es en aquel que el cerebro ya usa lo que sabe para aportar la información o para deducir la información, y luego estaría el de abajo-arriba, que es aquel que está guiado por los datos, o por los registros sensoriales, o por los estímulos, o por la información. No es correctamente adecuado hacer esta similitud, pero bueno, yo lo relaciono un poco con el análisis deductivo y el análisis inductivo. El análisis deductivo sería el que es arriba-abajo, que estaría guiado por el cerebro, y luego el análisis inductivo estaría relacionado, o sea, sería como el de abajo-arriba, que está inducido por los datos. No es exactamente igual y no es muy correcto, pero bueno, a mí entender esto y hacer esas similitudes me ayuda a entenderlo mejor. La mayoría de los procesos cognitivos no son ilimitados y todos tienen un filtro, porque no puede, por ejemplo, la percepción, no podemos percibir absolutamente todo. Entonces, ¿cuáles son los filtros? ¿Por qué están condicionados esos filtros, tanto por la atención como por la emoción? Todas las disciplinas de la psicología o todas las ramas de la psicología cognitiva están un poco interrelacionadas. Igual que hemos visto en la memoria, que está muy relacionada tanto con la atención como con la emoción, en este caso pues pasa lo mismo. Vale, hasta aquí va ahora la explicación de la percepción. Esta sesión trata sobre la percepción, pero cuando estaba preparando esta sesión tuve una conversación con unos amigos sobre momentos en nuestras vidas que hemos tenido disociación. O aunque la disociación es un trastorno, que hay un trastorno específico que es trastorno disociativo, también puedes tener momentos en tu vida concretos que experimentas disociación. Entonces, fue interesante porque estaba con dos amigos y uno de ellos sí que compartía la experiencia de haber tenido momentos disociativos en su vida, pero el otro no.
Y claro, dije, joder, este tema es como muy interesante y me gustaría profundizar un poco en él porque al final hay mucha gente que ni siquiera se ha parado a pensar qué es la disociación porque tampoco han partido en ese momento o nunca han tenido que pasar por ello para plantearse qué, por qué o qué es. Pero hay mucha gente que sí y quizás no es capaz de alcanzar a entender qué es lo que le ha pasado o por qué se ha dado ese episodio, ¿no? Así que este capítulo, esta sesión, está específicamente centrada en la disociación, ¿vale? Me ha costado un poco organizar cómo plasmar esta parte de la disociación eh, porque al final puedes tener como errores en la percepción en muchos aspectos y el caso es que quería que entendieseis que la percepción en sí no es tampoco 100% fiable, ninguno de nuestros procesos cognitivos es 100% fiable. Y ya hemos visto que la memoria puede engañarnos, pero la percepción también puede engañarnos. Lo más orgánico a través de lo cual podemos entender que la percepción no es 100% fiable es, por ejemplo, las ilusiones ópticas, que pondré por aquí alguna ilusión óptica para que lo veáis. Que al final, pues la visión, ahí nos está jugando nuestros sentidos no son 100% fiables, entonces la visión puede estar mostrando o haciendo creer que estamos viendo algo que realmente no lo es. También, bueno, cada uno percibimos los colores, las formas a nuestro modo y volvemos a lo mismo, al final todo está sesgado por o conectado o vinculado a nuestro recorrido y nuestro sistema de creencias. Luego hay otro fenómeno psicológico muy interesante que se llama pareidolea, que es buscar patrones de caras en paredes, en nubes, en cosas en la calle, en fenómenos en árboles, que también voy a poner aquí alguna foto. Y espero haber encontrado el audio porque no lo he buscado antes de hacer este vídeo, pero hay un sonido que os lo voy a poner aquí. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Aquí estamos viendo cómo tanto la visión como nuestra tendencia a buscar patrones y como nuestro oído nos puede fallar. Pues, ¿qué es la disociación del yo? La disociación del yo al final es una alteración en la percepción del yo. La percepción del yo se basa en la propiocepción, interocepción y en el tiempo. Cuando alguna de estas tres cosas se desregulariza o se altera, esto genera desrealización y o pueden ser en conjunto o pueden ser por separado o una u otra, despersonalización. Esto al final lo que hace es generar una desconexión de la realidad y bueno, no sé si lo habéis experimentado alguna vez. Si lo habéis hecho, estoy abierta a escucharos porque estas cosas son interesantes y cada persona, insisto, tiene una experiencia completamente diferente y normalmente cada uno viene dado por situaciones diferentes, aunque pueda haber determinantes comunes que provoquen esta disociación o estas disociaciones o episodios disociativos. Pero bueno, lo primero que si lo habéis vivido alguna vez es completamente normal, o sea, creo que es más raro incluso que haya gente que no lo haya pasado nunca a gente que sí lo haya pasado. Así que no os sentáis bichos raros porque todo lo contrario. Y esto tiene una explicación psicológica y biológica. Entonces, para que nos entendamos, es una alteración de la propiocepción, interocepción y del tiempo. O sea, si esas tres cosas que son las que nos dan sentido al yo, como una de esas tres cosas nos falle o se haya una distorsión en alguna de ellas, ya va a generar una disociación. Entonces, he identificado tres factores. El primero sería un aspecto biológico que estaría más relacionado igual con una neuroquímica de sustancias que, pues, cuando se consume alcohol, cuando se consumen drogas, cuando hay algún tipo de alteración de los neurotransmisores, se genera este tipo de distorsión. Al final, por ejemplo, si tú consumes alcohol, pues te va a generar también alcohol, por ejemplo, es depresivo, pero cada uno de los tipos de drogas va a generar una alteración y una distorsión diferente, que esto también
si os interesa, a mí también me interesa mucho y además lo he estudiado mucho este tema de cada una de las drogas y cómo afecta cada una de las drogas al cerebro y podremos, bueno, ya lo trataré. Voy a tratar muchas cosas, yo sé que estoy muy pesada diciendo todo el rato, trataremos. Estoy empezando y yo voy haciendo mis apuntes mentales de todo lo que quiero hablar para ir haciéndolo poco a poco, ¿vale? Dentro de la biología no solamente sustancias pueden generar estas distorsiones, sino que también hay alteraciones neurológicas que provocan estas disociaciones, como por ejemplo la epilepsia o el síndrome de Charles Bonnet, que son personas que cognitivamente están perfectas, pero tienen un deterioro visual y esto les provoca alucinaciones. Muchos de los trastornos mentales provocan, prácticamente todos los trastornos mentales provocan disociaciones, ¿no? Pero no tienen por qué ser trastornos mentales inducidos por X, sino pueden ser también trastornos directamente neurológicos. Vale, el segundo factor sería el psicológico, que aquí entra pues todo, entra la atención, entra la emoción, entra, por ejemplo, cuando tienes mucha ansiedad, distorsionas mucho la realidad, pero cuando estás también muy alegre, ya sea por defecto, cuando estás muy triste o estás muy alegre, también tienes una distorsión porque tratas o sea, al final estás viendo el mundo en ese momento o estás viendo la realidad en ese momento dependiendo de tu estado emocional. Y eso va variando, entonces va generando también esa serie de distorsiones. Luego, bueno, también las expectativas y creencias que, bueno, cuando estás esperando algo, cuando, no sé, has mamado una forma de pensamiento y llega un punto que igual no comparte la realidad a medida que vas evolucionando y madurando con el entorno o eso, por ejemplo, un pensamiento familiar o un pensamiento familiar que has heredado y bueno, y luego eso entra quizás en conflicto con la personalidad que tú tienes o con la persona que estás queriendo ser. Y luego, por último, factores socioculturales. Aquí hay un ejemplo muy clave para entender este punto y son los Inuit, que es un pueblo indígena del Ártico, que diferencian mogollón de tipos de blanco. O sea, os buscaré una foto y os pondré exactamente cuánto es, pero diferencian muchos tipos de blanco. Y luego, al final, los factores socioculturales también es importante entender que dependiendo de la cultura. Aquí, por ejemplo, en España no lo notamos tanto, entre comillas, porque estamos como muy occidentalizados y tenemos, pues, no vemos que haya tantísima diferencia, pero por ejemplo, si somos un poco más observadores, incluso dentro de España tenemos percepciones muy diferentes, tanto de España, del mundo, de cómo nos relacionamos socialmente, de cómo comemos, de cómo bebemos, del concepto que tenemos de amistad. O sea, pero ya también te vas a un nivel un poco más global y luego, por ejemplo, en España vamos, damos dos besos, hay gente que da la mano, son más distantes. Y luego, pues al final, gran parte de lo que somos, mucha gran parte de lo que somos, somos el contexto social en el que nos hemos criado. Y eso, entender las diferencias antropológicas de cada uno de las culturas nos va a ayudar a no distorsionar también, o sea, nos va a dar otra percepción de las cosas, ¿no? Por eso es tan importante ese dicho de allá donde fueres haz lo que quieres, porque te vas a adaptar mucho mejor a todo. En conclusión, la percepción hace que vayamos generando nuestro propio sistema de creencias y es lo que nos acaba identificando a cada uno de nosotros. O sea, lo que tú percibes, cómo tú vas codificando lo que vas percibiendo y cómo vas creando tu propia idea de las cosas y de la realidad. Es lo que es real para ti, eso es lo que es significativo para cada uno de nosotros. Y estas distorsiones, las distorsiones en la percepción o las distorsiones o las posibles distorsiones que se van a dar de la realidad, muestran que al final la realidad no es fija y que, por ejemplo, en una discusión ninguno tiene razón, o sea, aunque tenga razón, ninguno tiene razón, porque si uno lo está percibiendo de un modo, otro lo está percibiendo de otro, ¿cuál es realmente el modo? Incluso si nos vamos a un tema un poco más general, en temas de guerras, o nos vamos a la historia mismamente y empezamos a analizar la historia de la manera más objetiva posible, incluso tú analizándola desde fuera la vas a interpretar bajo tu propio sesgo. Y eso te hará que pensar mucho claro, qué es real, qué no es real. También si te empiezas a meter en la burbuja de qué es real, qué no es real, vas a entrar un poco en el bucle de realización completa porque al final
es mejor atarte a pequeñas cosas o sí, atarte a ideas o a tus creencias o a lo que tú crees que es válido para ti, que al final en eso consiste, ¿no? Ir construyendo tu personalidad y tu identidad en base a lo que es válido y lo que es bueno para ti, que igual no es bueno para otra persona, desde luego, o sea, no hay solo y únicamente un camino bueno que nos marque, porque si no, no tiene ningún tipo de sentido la diversidad humana, ni, ni la social, ni ningún tipo de diversidad. Entonces, dentro de este punto de disociaciones, para las personas que hayáis pasado disociaciones igual me entendéis mejor, y las personas que no habéis pasado entiendo que quizás no entendáis lo que es sentirte que no eres tú o sentir que las cosas que están a tu alrededor no son reales. O bueno, hay una película, dos películas concretamente, que desde mi punto explicarían muy bien la disociación, y una sería El show de Truman, que es un súper clásico y es una película que además te explica, o sea, te hace sentir la propia, a mí personalmente me hizo sentir la propia disociación, pero te enseña que en ese caso, por ejemplo, no es una disociación simplemente psicológica, es una disociación muy generada. Y luego otra película que también, que esta ya sí que trata más un trastorno disociativo, sería la de Black Swan, ¿vale? Y nada, eso, aquí os dejo este capítulo. Ahora siento que se me ha quedado como un poco pobre, pero bueno, si os ha gustado, si tenéis alguna pregunta, os dejo la caja de comentarios, por supuesto, la voy a leer, y cualquier cosita. En caso de que queráis que amplíe más o corregirme en cualquier cosa, no me importaría quizás tratar esto más profundamente. Y nada, pues muchas gracias y terminamos y nos vemos. Chao. La otra sería Black Swan. Ay, gilipollas. La otra sería la percepción hace que creemos nuestro propio sistema de creencias. Vale, gilipollas eres.